Hola, feliz día. En hoy compartiendo la palabra de Dios, continuamos con nuestra historia de las 3 personas perdonadas por Dios en nuestro manual de instrucción que es la Biblia. El primero fue David, el segundo Pablo, que en su tiempo fue llamado Saulo. Nació en Tarso, dentro de una familia fiel a la religión judaica. De joven aprendió el oficio de hacer tiendas, creció dentro del rigor de los fariseos y se convirtió en defensor de sus creencias. Su gran celo lo llevó a perseguir a los cristianos. Le consideraba una secta que amenazaba todo aquello en lo que él había creído. Saulo estuvo presente durante el apedramiento de Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Desde ese momento creció aún más su deseo de terminar con los que creían en Jesús. En Hechos capítulo 8 versículo del 1 al 3 dice la palabra del Señor. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. A pesar de todo esto, Dios tenía sus ojos puestos sobre Saulo. Él veía gran potencial en él y decidió revelársele. Donde otros veían un corazón duro, lleno de odio y deseoso de acabar con los cristianos, Dios veía un corazón sediento de Él y de propósito, una oportunidad para transformar una vida, dándole un nuevo sentido. Saulo le pidió permiso al sumo sacerdote para ir a perseguir a los cristianos en Damasco. El permiso fue concedido y el viaje comenzó, pero Dios tenía un plan mucho más especial para Saulo. En Hechos capítulo 9 versículo de 3 al 8 dice la palabra del Señor. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. La vida de Saulo no volvió a ser igual después de su encuentro con Dios. De perseguidor pasó a ser un fiel seguidor de Jesús. Ese mismo celo que tenía antes por perseguir a los cristianos lo usó para hablar de Dios, del sacrificio de Jesús y del cambio que había experimentado. A muchos cristianos le costó aceptarle como parte de la iglesia, sospechaban de él, pero Saulo, ahora bien llamado Pablo, continuó fiel, sirviendo a Dios y ayudando a expandir el mensaje de salvación. Pablo llegó a ser un gran misionero y plantador de iglesias. La Biblia habla de sus 3 viajes misioneros, sus visitas a las iglesias y también nos cuenta de su sufrimiento. En medio de enfermedades y persecuciones, Pablo continuó fiel a aquel que había perdonado sus errores y le había dado la oportunidad de enmendar el daño que él había hecho. En el Nuevo Testamento hay 3 epístolas de su autoría. En ella vemos reflejada la gran obra que realizó llevando el mensaje de salvación a través de la palabra de Dios y a través del reflejo hermoso y maravilloso de nuestro único y suficiente Salvador, Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso, lleno de muchas bendiciones. Que el amor, la paz y la misericordia de Dios y la bondad siempre llenen tu corazón. Quien te habló, la servidora de Dios, Aixa Machado. Y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte todo.
Señor, ahora. Cuando sienta yo caer,